que, por ejemplo, la comunicación entre dos personas a través de un teléfono se trata de la tecnología y se trata de innovación, ¿no? Disminuye la incertidumbre de la relación causa-efecto, es decir, que se puedan comunicar ambas personas, y esto en sí mismo es un elemento de cambio, ¿no? Entonces, dada la situación alrededor de la innovación, me gustaría preguntar primero a Luis Rollero cuál ha sido la conceptualización de innovación que él ha tenido en su experiencia y qué nos podría decir de este concepto, si obedece a la definición que acabamos de comentar o si es algo un poco distinto en su experiencia. Gracias, Alma. Sí, buenas noches a todos. Sí, pues coincido contigo en que la palabra exponencial, digo, la palabra de innovación, los últimos años se ha utilizado tal vez de una manera exponencial. Cada año se utiliza más que la anterior y se ha convertido en uno de esos términos que a veces utilizamos sin comprender verdaderamente su significado. Y a mí me gusta mucho dos aproximaciones. Bueno, la clásica, ustedes, algunos habrán leído definiciones de Joseph Schumpeter, por ejemplo, que él hablaba ya desde los inicios de la introducción de un bien o producto nuevo para los consumidores o de mayor calidad que los anteriores. Entonces, esto desde el inicio nos habla de introducir algo nuevo al mercado, a los consumidores. Y esto es relevante para nosotros ahorita, si seguimos la definición tal vez más extendida actualmente, que es la del manual de uso que tiene la OCDE. Y, y habla que la innovación es un proceso con varios subprocesos. Y digo que es relevante para nosotros porque muchos de nosotros estamos en áreas más académicas y de investigación, y a veces eh, tenemos, tomamos como sinónimos innovación e investigación, y eso no es cierto. Innovación es todo el proceso integral y la investigación y desarrollo apenas es uno de los subprocesos. Entonces, siguiendo con lo que dice la OCDE, pues todos los pasos científicos, comerciales, técnicos, financieros necesarios para el desarrollo e introducción en el mercado con éxito de nuevos productos o servicios. Entonces, vale la reflexión de que no es suficiente tener una buena idea o ser un investigador que está publicando muchos papers, tal vez premios nacionales, etcétera, si esa investigación no la estamos llevando al mercado, si no está teniendo un impacto por ejemplo, en esta crisis actual, que es lo que nos convoca ahora, si esa investigación no está impactando de manera positiva tal vez a los pacientes o médicos, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera dejarlo de momento acá porque luego se convierte como un monólogo muy largo y me gustaría como más bien escuchar luego que si coincidimos o no con otros panelistas, sobre todo en el Sí, contexto de esta pandemia, que es lo interesante, ¿no? claro, totalmente de acuerdo. Y como comentas, hablando de que es un conjunto de procesos y subprocesos, también muchas veces se tiene la concepción que innovación es igual a creatividad o a algo nuevo, ¿no? Me gustaría aquí escuchar a Sebastián respecto a la relación que tiene la creatividad con el proceso de innovación. Muchas gracias, Alma, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hemos escuchado mucho de innovación y dejamos un poco al lado la parte de creatividad, creyendo que solamente es una herramienta para personas creativas, ¿no? Y lo reducimos a artistas, a escritores, a cineastas, pero la realidad es que la creatividad es algo que practicamos día a día todos los humanos, y yo diría muy principalmente los médicos en la práctica clínica, ¿no? Todos los días estamos creando y buscando nuevas soluciones a problemas, que pueden ser problemas macro o problemas, por ejemplo, relacionados con un paciente, ¿no? Específicamente ahorita en tiempos de COVID, encontrar soluciones para saber cuándo debemos ingresar al paciente a un hospital o, por ejemplo, cuándo necesitamos darle atención a domicilio. Y la gran diferencia que diría yo entre creatividad e innovación es que la creatividad es una herramienta que tenemos que estar practicando día con día y que nos ayuda a definir las ideas.
utilizando la creatividad conforme la vas implementando más constantemente, comienzas a tener nuevas soluciones al mismo problema que estás pensando, ¿no? Y la innovación son las herramientas que utilizamos para hacer realidad esas ideas, ¿no? Y una frase que me gusta mucho es que una idea, pues todos tenemos ideas, ¿no? Y una idea no vale nada hasta que la haces realidad. Entonces, con la herramienta de innovación podemos convertir estas ideas en realidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, el punto de la innovación es no nada más concebir algo nuevo y hacerlo reaccionando ante los problemas que se nos presentan de forma creativa, sino también poder implementarlo. Y esta percepción de novedad generalmente depende de la unidad de adopción. Algo nuevo para un país como el nuestro puede ser algo que tenga ya 5 años o 10 años de haberse implementado en otros países. Eh, También me gustaría escuchar en este momento a Rosana respecto a la innovación en el área educativa, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de incertidumbre y algunos determinantes para que se cumplan objetivos específicos? Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación a participar. Pues ahorita en el sector educativo, por lo menos en universidad, pues se ha tenido que ser creativo y que llevarlo a la acción y por lo tanto que innovar, ¿no? Entonces, hemos visto muchísimos retos al respecto, pero pues poco a poco esos mismos retos son los que alimentan nuestra creatividad. Y por eso mismo es que... Ay, permítame un segundo. Ya, perdón, es que mis perros ladraron. Y por eso mismo es que cada vez al tener estas soluciones, pues se generan nuevos problemas, claro está, con todas estas soluciones tecnológicas y estar conectados en línea y todos los retos que eso puede traer consigo. Y claro que el sector educativo los ha traído y los ha tenido que enfrentar como cualquier otro sector de una comunidad. Pero como menciona Sebastián, pues esto nos ha ayudado a ser creativos, a llevar a cabo medidas innovadoras y ejecutarlas. De acuerdo, ¿no? Cada nuevo problema es también una oportunidad de crear una gran solución. En este momento estamos presentando una actividad en Menti. Les invitamos a todos a que se unan y nos ayuden a llenar esta nube de palabras. Y así continuamos. Sabemos que esta crisis ha evidenciado situaciones de riesgo y algunas industrias se han puesto en más riesgo que otras y algunos retos se han visto evidentemente más grandes y más importantes, ¿no? Aquí hablando de las áreas de oportunidad, sabemos que, por ejemplo, los restaurantes y la cocina han tenido que reaccionar de inmediato ante esta situación. También aquellas empresas de bienes raíces y oficinas, rentas de oficinas y en específico la educación. Me gustaría aquí ir de nuevo ahora con una forma de pensar y una forma de concebir algo distinto, que es Pablo, desde el punto de vista financiero, ¿qué áreas de oportunidad se han evidenciado en estos momentos con la pandemia de COVID-19? ¿Qué tal, Alma? Buenas tardes a todos. Pues dentro de las áreas de oportunidad, pues obviamente innovar hacia modelos de negocio digitales es algo bastante, es algo que se puede aprovechar bastante ahorita. De hecho, solo el 6% de las pymes en México cuentan con una estrategia digital, entonces hay mucho campo para esto. Dentro del área de infraestructura, pues se pueden aprovechar ahorita las tasas bajas de intereses que han puesto los gobiernos para estimular a la economía, dependiendo, claro, del pronóstico que se tenga del virus y de cuándo vamos a regresar a una normalidad, entre comillas. Hay también oportunidad dentro del área de e-commerce, específicamente más para productos farmacéuticos, de limpieza, de entretenimiento, de conectividad. Dentro de telehealth, ustedes saben mucho más que cualquiera que hay un campo de oportunidad grandísimo y obviamente dentro del el área de pagos electrónicos, fintech, hay una y ahorita actualmente el 7% pagas en efectivo o cheques y pues con todo lo que está pasando y la propaganda del gobierno de cómo se puede contagiar del virus utilizando el efectivo y
y todas esas cosas, pues obviamente hay otro campo de oportunidad dentro del área de pagos automatizados. Claro, y es muy interesante que nosotros generalmente no podemos observar esto, ¿no? O sea, vemos oportunidades alrededor del área de salud, pero nos cuesta un poco a veces observarlos en la comercialización de productos, como bien comentas, en el e-commerce o incluso en el uso de efectivo o ahora hacer transacciones de forma electrónica. Es algo, o sea, es algo que definitivamente nos tiene que poner a pensar. Respecto a la gestión de recursos humanos en los sistemas de salud, me gustaría escuchar a Sebastián, ¿qué áreas de oportunidad se han evidenciado en estos momentos? Quiero comentar también un punto antes que tocó Rosana en cuanto a la parte de educación médica. Eh, Desde luego creo que las universidades no estaban preparadas para, aunque sí tienen algunas herramientas digitales para poder dar ese salto a tener herramientas de educación en línea, no estaban 100% completadas para el área de la salud. Y a lo que me refiero es, en la carrera de medicina, tenemos los ciclos básicos, que son materias básicas que se pueden estudiar en un aula, entonces funciona muy bien, por ejemplo, Google Classroom para tomar esas clases, pero ya más adelante en la carrera que está teniendo más prácticas médicas en los hospitales, que ahorita los estudiantes no están acudiendo a ellas, es muy importante proporcionar herramientas de simulación para estas personas. Una de las soluciones es Medicactive, que es una plataforma para crear simulaciones de consulta médica. Los profesores meten un tipo de paciente y el usuario puede interactuar con ese paciente para poder aplicar sus conocimientos clínicos realmente a un caso real. Otro punto importante, que eso sí la mayoría de las universidades lo tienen, son bibliotecas digitales para poder organizar la cantidad de información cambiante, que inclusive hoy en día un artículo de hace una semana quizá ya es irrelevante, y también herramientas en línea de cursos, ¿no? Y una herramienta muy útil es mexicana de la Fundación Carlos Slim se aprende, y tienen una serie de diferentes diplomados que se pueden usar también como métodos de actualización médica. En cuanto a la parte de recursos humanos, se ha hablado mucho de telemedicina, generalmente se enfoca hacia la atención. Un médico puede atender a un paciente a través de se propone en herramientas de telemedicina. Sin embargo, también se pueden utilizar estas herramientas para proporcionar atención médico-médico, como un tipo de interconsulta. Entonces, por ejemplo, un médico que está en un pueblo lejano que quizá no tiene ni siquiera un hospital general, quizá adaptaron una clínica pequeña para poder atender a los pacientes con COVID, podrían estar recibiendo atención de alguno de los institutos en la Ciudad de México, ¿no? A través de estas herramientas. Entonces creo que ese es un recurso útil para poder volver más eficiente los recursos humanos que generalmente en el sector salud están centralizados en la Ciudad de México. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que aquí, o sea, Rosana nos podría ayudar a abrir un poco más la perspectiva sobre lo que ha pasado con el entrenamiento de estudiantes en áreas básicas y clínicas de la carrera de medicina y otras, y si en algún momento se había considerado esto como una posibilidad. Nosotros nos formamos y sabemos que la simulación es parte esencial de nuestro entrenamiento, pero ahora más que nunca se necesita reaccionar rápido porque la clínica está un poco lejos de los estudiantes y los estudiantes tienen que continuar con su currículum. Adelante, Rosana, por favor. Bueno, pues como bien lo dice Salma, la educación debe de continuar y no solamente la educación, sino la vida en general no se detiene aunque tengamos una pandemia, ¿no? Porque en el momento que acabe el encierro, pues los estudiantes van a querer y van a tener que pasar al siguiente semestre porque pues las personas de preparatoria vienen entrando. Y bueno, yo coordino ciclos básicos, que aquí es más fácil porque pues de todas maneras estarían en un aula de clases y eso es muy fácilmente sustituible pues por videos educativos, por las plataformas de Zoom, por esta misma de Meet, por Webex, por Teams.
eso es más sencillo, pero las habilidades clínicas, bueno, aunque ayudan todos estos simuladores y en este momento normalmente sirven como apoyo, pero en este momento pues es el 100% de cómo se está llevando a cabo pues ciclos clínicos con estas plataformas, estos simuladores y además estudiando como si estuvieran en ciclos básicos. Y hay ciertas habilidades que los estudiantes tienen que hacer de manera presencial a fuerzas, ¿no? Porque por más que veas y simules en una computadora cómo se atiende un parto, pues hasta no atenderlo, pues hay cosas que no se pueden sustituir del todo. Entonces, claro que son retos. Esperemos que no dure mucho tiempo más. Y como no se puede muchas veces sustituir el trato humano en otras cosas, en muchos sectores de servicio, pues aunque existe la telemedicina y aunque existen estos simuladores, digamos, para estudiantes y bibliotecas digitales, va a haber cosas que pues nunca podrán aprender al 100% a menos que lo practiquen, ¿no? Y definitivamente es un reto que tenemos en todas las universidades. Los recursos nos ayudan. Yo trabajo en una universidad privada, entonces los recursos nos ayudan, pero todas las universidades, independientemente de los recursos con los que cuenten, deben de tener la creatividad para buscar soluciones, ¿no? Definitivamente, y forman parte, las universidades forman parte de un universo complejo que integra, en el caso de la salud, la educación muy cerca con el sistema. Me gustaría entonces preguntar a Luis Rollero qué ha pasado también con los retos que ha enfrentado el sistema y qué áreas de oportunidad se han evidenciado en el sistema de salud. Bueno, áreas de oportunidad, eh, como concepto políticamente correcto de problemas a resolver, hay muchos. Y como bien lo han mencionado previamente, el cambio se ha tenido que, hemos tenido que a velocidad de la luz prácticamente ir modificando nuestra forma de trabajar, etcétera, de atender pacientes, de innovar, etcétera, de asistir a las clases. Entonces, tomando en cuenta que en México y en muchos países de Latinoamérica y gran parte del mundo, la transformación digital del sector salud ha sido lenta. Actualmente, en estos últimos meses, a prácticamente la mayor parte de las personas les ha caído ese 20, ese convencimiento de que verdaderamente vale la pena invertir en transformación digital y tener todas las herramientas disponibles para atender pacientes a distancia. Y no solamente telemedicina en cuestiones clásicas, sino también ahí se presenta la oportunidad de mejorar seguimiento de pacientes, monitoreo remoto de pacientes, tal vez con gadgets, y también se presenta la oportunidad de hacer, por ejemplo, diagnósticos in situ, diagnósticos en las viviendas de los pacientes, etcétera. Entonces, todas estas herramientas hasta cierto punto están disponibles, solamente que no están integradas en un sistema de salud global y mucho menos en México, ¿no? Ha quedado muy claro también que no estamos preparados para dar recetas electrónicas, por ejemplo, es algo tan básico. Ha quedado claro también que no tenemos las herramientas suficientes como para tener en tiempo real el monitoreo de cómo se está esparciendo la epidemia, etcétera. Entonces, áreas de oportunidad hay muchas y no solamente en el contexto, digamos, actual, agudo de la epidemia, sino pensándolo en ese contexto de unos cuantos meses hacia futuro, o sea, a mediano plazo y a largo plazo. Es decir, para muchos de nosotros, y no solamente los que estamos en la parte médica, sino otros profesionales, hemos escuchado mucho este famoso aplanamiento de la curva, que tenemos que aplanar la curva, quédate en casa, etc. Y si consideramos y pensamos unos segundos en qué consiste esto verdaderamente, pues simplemente es posponer
posponer cómo nos estamos enfermando al COVID, es decir, no nos tenemos que enfermar todos al mismo tiempo. Entonces, se ha invertido mucha energía en crear estas herramientas para posponer los contagios, aplanar la curva epidémica, etcétera. Y esto está llevando a que dejemos desatendidos algunas otras áreas, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, vacunación, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo, según algunos reportes, es que todos estos casos actualmente desatendidos, más en invierno vamos a entrar a una etapa nuevamente de influenza estacional, más una segunda oleada tal vez de COVID. Entonces, lo que estamos viendo es que todos los casos que estamos posponiendo ahora de atenuar la curva epidémica, más los casos desatendidos de enfermedades crónicas, más las condiciones estacionales, vamos a ver que pues, se nos está acumulando el trabajo a largo plazo, ¿no? Entonces, es decir, no tenemos que dejar pasar la oportunidad de estas reuniones entre nosotros, de estas nuevas redes de colaboración, para que no perdamos de vista lo importante. Es decir, nos estamos enfocando mucho en lo urgente ahorita, pero tenemos que enfocarnos en lo importante y planear a mediano y largo plazo. Entonces, todos estos retos en innovación y de colaboración y de nuevas tecnologías, pues entre todos pensemos cómo podemos hacer uso de esto para todo esto que se nos viene encima a partir de octubre, y yo creo que hasta octubre de 2021, pues apoyemos en crear nuevas capacidades del sector salud para mejorar la atención a los pacientes, para disminuir las complicaciones, disminuir muertes, etc. Entonces, pues sí, en resumen, áreas de oportunidad hay muchas y no tenemos que perder de vista lo verdaderamente importante a largo plazo y aprovechar la coyuntura para que planeemos redes de colaboración efectivas y que llevemos a cabo innovación efectiva, como lo platicamos al inicio, de que estas ideas y todas las investigaciones que estamos realizando las implementemos y las llevemos al mercado de la parte clínica operacional del día a día. Entonces, si quieren, aquí lo dejamos y escuchemos otras opiniones. Sí, creo que es muy evidente que la situación actual también nos ha empujado a veces a ser demasiado, a enfocarnos demasiado en el corto plazo, ¿no? E incluso a pensar que los próximos 14 días son determinantes de nuestra vida y a planear quizá así, ¿no? Y quizá estamos perdiendo la perspectiva de que todos los problemas y todas las circunstancias que ya estaban en el país y en el mundo antes de este nuevo virus, siguen estando ahí y siguen esperando a alguien que las pueda resolver, ¿no? Entonces, ahora, es totalmente cierto que esta situación de crisis tiene que maximizar nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Y que no es solamente el virus y la situación con el sistema de salud, el problema o el reto que estamos viendo los profesionales en este momento, ¿no? Ahora que tengo enfrente los resultados de Menti, vemos que la mayoría de nosotros monopolizamos el foro, ¿no? Los médicos estamos, nuestra palabra médico es la más grande, pero afortunadamente ya logramos también tener aquí ingenieros, tener un fisioterapeuta, tener doctores que probablemente tienen un doctorado en alguna otra disciplina y tener estudiantes que también no nos dijeron estudiantes de qué, ¿no? Pero justo por eso me gustaría preguntarle a Luis Pablo, ¿qué otros problemas, además de esta situación de la supercarga en el sistema de salud, además del estrés y pues la crisis de salud mental que muchos estamos viviendo por el encierro, por la ansiedad, por la incertidumbre, qué otros problemas están sufriendo otros profesionales durante esta crisis? Pues dentro de los problemas que están surgiendo ahorita a raíz de esta crisis, uno es el incremento de la oferta laboral. Esta crisis ha dejado tan solo en México arriba de 500 desempleados. Entonces, esto obviamente va a crear mucha más competencia y va a empujar los salarios hacia abajo, etcétera.
Dentro de lo no tan obvio, toda esta pandemia ha despertado o ha facilitado el trabajo de manera remota, y esto ha abierto la puerta al mercado laboral mexicano a muchos extranjeros que, pues de otra manera, no hubiera sido tan fácil para ellos ingresar o lo hubieran dudado. De hecho, la revista Expansión sacó una nota hace como una semana que decía que el 80% de las vacantes que han surgido a raíz del coronavirus han sido cubiertas por extranjeros en México, lo que pues, hace mucho más claro mi segundo punto. Entonces, pues en cuanto a retos, pues tener una expectativa un poco más bajo de salario y estar dispuesto a combatir contra la competencia. Sí, y no nos parece fácil, ¿no? O sea, no obstante la situación difícil en la que vivimos cuando tenemos 123 millones de habitantes y en la ciudad más de 20 millones, ahora la mayoría de las personas en edad económicamente activa, ahora tenemos que sumarle esta globalización y apertura en la que podemos trabajar en cualquier lugar del mundo desde nuestra casa, como ahora todos lo estamos haciendo, más la situación que nos ha puesto a prueba de poder estar 24/7 por más de 2 meses ya bajo nuestro techo, ¿no? Ahora, lo más importante, ahora que hemos llegado como a la punta del problema, creo que deberíamos de empezar a comentar qué determina que nos podamos adaptar o sobrevivir o superar esta situación, ¿no? Y aquí me gustaría escuchar a Sebastián. ¿Cuál es la clave de que un profesional que está enfrentando todo esto, que ya comentamos y que es evidente, pueda salir avante, pueda proponer soluciones, pueda ser creativo, pueda tener un nuevo ingreso, quizá un nuevo empleo? Claro, durante esta época de crisis, creo que yo, reduciendo mucho las actitudes que hemos tenido todos, diría que han sido dos principales y son muy contradictorias. Eh, una actitud de resiliencia y otra actitud de resistencia. En el inicio de la crisis, pues desde luego que había, y todavía lo hay, ¿no? Hay miedo a lo desconocido, incertidumbre. Eso puede generar ansiedad, y también me gustaría empezar a tocar de salud mental, tanto como para profesionales de la salud como para la población en general. Pero el otro lado de la moneda es la resiliencia, ¿no? Que nos ha permitido, y creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en poder proponer soluciones reales a problemas reales, y estamos tomando esta actitud para poder afrontar la adversidad y poder detectar áreas de oportunidad. Y en cuanto a estas áreas de oportunidad, yo diría que hay tres principales. El primero es, desde luego, educación en salud, que ese lo tocamos anteriormente, principalmente Rosana y yo. También un punto muy importante, que es la prevención. Prácticamente todos lo estamos viviendo, por eso estamos en este webinar cada quien desde su casa. Y otro punto importante que se le tiene que mostrar más interés es el seguimiento de los casos probables de COVID. Y aquí me gustaría preguntarte a ti, Alma, la directora operativa de Vive, ¿cómo están utilizando herramientas de telemedicina para poder dar este seguimiento a pacientes que pueden ser potencialmente casos de COVID? Sí, mira, la telemedicina es algo que desde hace mucho tiempo opera en varios países y es ni siquiera una solución como a largo plazo, sino es la normalidad, ¿no? Se le da seguimiento así, en especial a los pacientes que se tienen que trasladar a una institución de salud y pues no tiene caso el moverse, ¿no? Y para enfermedades crónicas, por ejemplo, el poder darle seguimiento a un paciente que ya se conoce y que ya ha tenido tratamiento con el mismo médico es algo muy viable y de hecho que ocurría. En México, desde hace más de 10 años, se tiene un proyecto de norma que queda poco claro cuál es la definición de telemedicina, si siempre debe de haber un profesional de la salud del otro lado de la pantalla o del otro lado del teléfono o no. Y bajo este principio de que en México está incierto,
ha sido difícil en estos años que salga una solución. Nosotros, a partir del inicio importante de la pandemia en nuestro país, pensamos en una solución definitivamente a distancia, dado que pues todos estamos confinados y la intención es que las personas se queden en su hogar y solamente acudan a las instituciones de salud cuando realmente se trata de algo que lo amerite. Y hemos estado operando así, hemos estado operando con un equipo de 5 médicos que han atendido ya a más de 4,000 personas que han llenado un cuestionario de riesgo y pues la asesoría médica es totalmente gratuita. No sabemos que hay limitaciones, pero afortunadamente a través de una videollamada o de una llamada podemos interrogar bien los síntomas cardinales de la enfermedad y también podemos hacer las recomendaciones oficiales sobre lo que se tiene que hacer en caso de tener algún signo de alarma, en caso de necesitar hospitalización y también en caso de requerir atención médica presencial, vaya, ¿no? Frente al paciente, o sea, como debe de ser. Entonces, creo que esto ha sido una forma de adaptarnos a la situación y de abrir también camino a través de la tecnología porque nos ha permitido llegar a un número de personas que jamás hubiéramos podido, 5 médicos nada más, y el equipo y todo el equipo operativo, ¿no? Y creo que otra cosa que me gustaría comentar es que el hecho de que alguien tenga éxito en una crisis, a veces se cree que es porque esa persona es muy talentosa, ¿no? O a veces se puede creer que es porque la persona tiene mucha suerte. Pero en realidad se ha demostrado con algunas simulaciones matemáticas en artículos publicados que es una combinación de las dos y que no se necesita ser una persona sumamente talentosa ni sumamente inteligente para poder lograr tener un impacto muy grande en la sociedad o, algo, o lograr crecer algo muchísimo, ¿no? Normalmente con tener el talento suficiente y aprovechar la oportunidad basta para poder lograr proponer y hacer un cambio. Y me gustaría preguntar aquí también a Rosana cómo la educación también ha sido clave para que los profesionales respondan ante esta crisis y se preparen mejor. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que ha hecho que los profesionales, o bueno, los estudiantes se preparen, ha sido pues esta crisis, la crisis misma. El hecho de tenerse que adaptar a que no todo, es la primera vez, por lo menos registrado en la historia de la humanidad, que se vive una pandemia de esta magnitud. Entonces el hecho de que en todo el mundo, no solo en México, no solo en un área de la Ciudad de México quizá, u otra ciudad se vive, sino se está viviendo en todo el mundo. Entonces, saber que universidades, las más prestigiosas del mundo, de otros países, como las nuestras, como las de todos lados, están viviendo lo mismo y todo el mundo está tratando de hacer el mejor esfuerzo para llevar, o sea, para solucionarlo utilizando redes sociales, utilizando plataformas, pues hace que el mismo estudiante se prepare para el futuro, para los problemas que vengan en su vida profesional y él no esté preparado, o sea, este futuro profesionista y que se vuelva de cierta manera creativo e innovador, ¿no? Entonces, eso no creo que solo le esté pasando a los estudiantes de medicina, sino a los estudiantes de todos los niveles en todo el mundo, ¿no? El simple hecho de estar encerrados 24 horas en su casa, pues si no los vuelven locos, los vuelve creativos, ¿no? Entonces, al final, la presión de cierto estrés, de cierta crisis, nos hace cambiar. Y esperemos que estos cambios sean positivos. Y los profesores también han cambiado. O sea, esto es desde el punto de vista del alumno. Pero desde el punto de vista de los profesores, en mi experiencia como coordinadora ha sido de que algunos, digamos, que tenían dificultades para usar su correo electrónico, ya sea por su edad o porque pues, no creían en la tecnología, en 3 días ya no tenían que solo usar el correo, o sea, tenían que usar el correo, 15 plataformas, hacer videos, hacer 1000 cosas. Entonces también yo creo que independientemente de la edad, o sea, mayores de 60 años que están ahí trabajando en la universidad, pues tuvieron que volverse a, no sé, otra vez receptivos a aprender cosas que pues tal vez ya les daba hasta flojera, que es normal. Y pues esto ha sido muy bueno, porque
aunque ha sido un reto y más coordinarlos, porque es como casi convencerlos, no se tuvo que hacer mucho convencimiento, porque era eso o no dar el semestre. Entonces yo creo que para todos viene un aprendizaje para los estudiantes, un aprendizaje para los profesores, un aprendizaje para nosotros como coordinadores. Yo también doy clases. Y también para las familias, ¿no? Saber respetar el tiempo del estudiante, saber respetar el tiempo del trabajador. Entonces, al final es algo que espero que, aunque seguro va a tener consecuencias negativas, tenga muchas más consecuencias positivas en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Creo que o sea, nos haría falta ligar nada más dos puntos que nos quedaron un poquito vagos, quizá, que hemos mencionado anteriormente. El primero es el efecto que ha tenido esta situación en la salud mental, tanto de los profesionales de la salud que están en la línea de batalla de frente a la enfermedad, como de aquellos que se dedican a cualquier otra cosa y están confinados en su hogar y como bien dice Rosana, pues ahora tenemos que aprender a trabajar nada más 8 horas o 9 horas las que estábamos acostumbrados en vez de prácticamente 12 o 15 porque todo el tiempo estamos enfrente de la computadora. Ese es un punto. Y el segundo punto es cómo ha recibido este oleaje gigante de innovación y de todas las ideas que se le han ocurrido a las personas para enfrentar la crisis, cómo lo ha recibido el sistema. Si hay alguna convocatoria, si han habido apertura para fondos, para capital, para inversión. Esto me gustaría preguntárselo a Luis Rollero. Sí, sí, como bien lo mencionas, este tema de salud mental de alguna u otra manera nos afecta a todos, aunque digamos que no lo sentimos, porque nos está exponiendo a una situación eh, de mucha pues, inestabilidad en el contexto político, social, económico, etcétera, y de alguna u otra manera siempre nos impacta, ¿no? Entonces, eh, obviamente en muchos casos serán leves, subclínicos, pero los que están en la primera línea de batalla, pues a ellos les va a afectar más. Y esta es una cuestión que apenas se empieza a conocer, a investigar. Es decir, lo obvio es que sí se afectan por burnout, depresión, ansiedad, etcétera, pero el diagnóstico fino y las causas y el pronóstico, etcétera, depende de otros factores que apenas, por lo menos en México, se está comenzando a investigar. Y, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría hay iniciativas. La Sociedad Mexicana de Salud Pública, por ejemplo, también tiene una investigación actualmente en curso, una investigación cualitativa que consiste en estudiar las percepciones de personal de salud. Y esto es súper importante porque justamente de allí es donde esta información es la que podemos utilizar para proponer soluciones. Es decir, eh, más allá de que los profesionales de la salud se sientan cansados y deprimidos, la pregunta es qué, cómo y por qué. Entonces, lo que ha salido de manera inicial de esta información es que lo que más les está impactando, sobre todo los que están en UCIs, es que sienten que su trabajo no está impactando de manera positiva a los pacientes, porque muchos de ustedes lo conocerán, cuando alguien entra a UCI tiene una supervivencia de menos de un 70% en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es algo que impacta de manera inmediata las percepciones en los profesionales de salud. Ustedes han visto también en las noticias seguramente que algunos médicos, enfermeras, etcétera, han sido agredidos en lugares públicos, entonces esto también es algo que impacta de manera negativa. Y bueno, entonces tenemos que documentarlo y como les decía, hay ciertas iniciativas de algunas organizaciones, institutos para documentar esto y tener información adecuada. Lo otro es cómo se está manejando esto. Igualmente, hay ciertas iniciativas. Ustedes conocerán, por ejemplo, iniciativas del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Tiene una línea 24/7 tiene una en particular que es 100% enfocada a profesionales de la salud. Y esto es sumamente importante. Y tiene otra, pues, que es para público general. Entonces, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede llamar, comunicarse con ellos. El Instituto Nacional
de psiquiatría también tiene este tipo de apoyos, en fin. Entonces, por suerte es algo que está, digamos, en la mente de ciertas autoridades pues actualmente que están gestionando esta crisis. Por supuesto no es suficiente porque, como les decía, a medida que pase el tiempo nos va a desbordar, va a haber muchos más casos. Entonces tenemos que poner de nuestra parte, nosotros los innovadores y nosotros los emprendedores, para generar nuevas soluciones basadas tal vez en telepsiquiatría, en otros modelos de atención, en fin, ¿no? Algo que también tocas un punto importante y que, pues, a mí en lo particular, pues, desde Hacking Health y Salud me interesa mucho, que es la parte de inversión, convocatorias, etcétera, porque, ok, si estamos proponiendo nuevas soluciones en telepsiquiatría, tal vez, pues los sistemas digitales, pues, no, aunque sea gratuita, digamos, la atención al paciente, siempre tienen un costo las plataformas, entonces, ¿cómo se financia eso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vale la pena resaltar, tal vez en México estamos somos tal vez muy dependientes hasta cierto punto de CONACYT en ciertas convocatorias. No lo he hecho tan mal CONACYT, sacó una convocatoria para cuando tuvimos la emergencia de los respiradores y apoyó la creación de ciertos respiradores, y CONACYT mismo incluso generó ellos tienen su propio respirador, etcétera. Entonces, eso es algo interesante. CONACYT también tiene algo, tiene un estímulo para empresas que hacen investigación y desarrollo. Consiste básicamente en un estímulo fiscal a la investigación de ciertas empresas. Cualquier empresa que hace investigación puede aplicar este estímulo fiscal. Y digo, no está mal, pero insisto, no es suficiente. Y tal vez desde nuestra parte, desde la parte social y privada, tendríamos que estar trabajando para implementar soluciones de financiamiento y de capital a la creatividad, a la innovación. Ha habido convocatorias interesantes. La Alianza Pacífico hace un par de semanas cerró una convocatoria para empresas que tenían dispositivos o que tenían nuevas innovaciones para apoyo en transferencia tecnológica, y tenía una inversión de capital semilla de hasta $10,000, lo cual para empresas en etapa temprana o ideas es algo pues nada despreciable. En México y bueno, en Latinoamérica, pero en México en particular, hace un par de semanas también, curiosamente, cerró la convocatoria de 500 Startups. Esta es una convocatoria pues abierta a cualquier emprendedor, no necesariamente cuestión de salud, pero a lo que voy es que afortunadamente dentro de este contexto de crisis, de epidemia, hay todavía interés de los inversionistas para poner su dinero en ideas y generar soluciones que trasciendan, ¿no? Como les digo, pues igual no es suficiente, y a medida que avance el tiempo, la crisis económica se va a profundizar. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que nosotros apostemos a la generación de tal vez nuevos fondos de inversión, nuevas herramientas para empujar el emprendimiento y la innovación. Y creo que tal vez, Pablo, no sé, tengas algún comentario al respecto, dado que tú estás en una parte menos clínica que yo y más atento a cuestiones de inversión. No sé si puedes complementar. Y claro, Luis, gracias. Pues hay una cosa muy importante a recordar, y es que cada crisis, independientemente de cuál es el factor que la dispare, crea oportunidades. Yo creo que durante esta va a haber dos factores claves para el emprendedurismo y para las empresas en general, y esa es una, el poder identificar nuevos hábitos de consumo y utilizar la tecnología para impulsar la escalabilidad de alguna línea de negocio. Eso yo creo que es clave para las personas que están pensando en emprender algún tipo de negocio. Y el segundo es para las personas que ya tienen un negocio implementado. Yo creo que hay un área de oportunidad para pivotar el barco
hacia, en dirección a la tecnología y a todo lo que tiene que ver con estrategia digital. Hay un dato muy interesante que sacó la Fundación Ewing Marion Kaufman, que dice que el 57% de las empresas del Fortune 500 fueron fundadas en época de recesión. Y es por la misma oportunidad que te brinda de identificar estos nuevos hábitos de consumo y atacarlos desde una edad muy temprana. Todavía siguen muy presentes fondos extranjeros que quieren invertir en México, y fondos mexicanos como Avalancha, Arcángeles, Toro Ventures, y muchos más, ¿no? El economista sacó una nota que decía hace como una semana que el capital de riesgo en el primer trimestre del 2020 incrementó 11% comparado con el del 2019. Entonces, pues obviamente las personas que están invirtiendo en capital de riesgo tienen identificado todo el tema de innovación durante tiempos difíciles y pues obviamente se estimula mucho la inversión en nuevas ideas y en nuevos modelos de negocio. Es muy interesante escuchar esto porque uno podría pensar que en este momento todos como consumidores estamos nerviosos, asustados y lo único que estamos buscando es certidumbre, ¿no? Y como este sentimiento para un emprendedor significa una oportunidad y una oportunidad de brindar seguridad, o sea, seguridad de trabajar, seguridad de comer, seguridad de recibir los productos que necesitamos, también confianza, o sea, que nos cuidan como consumidores, que les importamos, que lo que nosotros pensamos importa, y también de control y consistencia, ¿no? Sabemos lo que vamos a obtener, conocemos la marca, conocemos la herramienta, confiamos en ella. Hacia eso vamos con la última pregunta y la que ustedes están viendo en su pantalla sobre las herramientas tecnológicas que nos han ayudado a adaptarnos a la situación actual. Aquí me gustaría invitar a Sebastián a comentarnos un poco sobre la tecnología en la educación y también algunas soluciones de telemedicina que él conoce y ha implementado y ha estado muy en contacto. Claro, muchas gracias, Alma. Creo que un tema fundamental está muy relacionado a telemedicina, es el triage, que el triage clásico es cuando llega un paciente al servicio de urgencias, le toman signos vitales y en 2 minutos un médico lo valora para saber qué tan grave es ese paciente, para saber si tiene que ser atendido de manera inmediata o puede esperar para después, ¿no? Y atender primero a los que son más críticos. Hay un término que ahorita está siendo muy relevante que es el triage anticipado, que se puede hacer a través de herramientas de telemedicina o de manera automatizada a través de bots que pueden ser ya sea por chat, o sea, escribes mensajes y te puede ayudar a categorizarte, o por teléfono. Y la gran ventaja de esto es que le quitamos carga al sistema de salud para evitar que lleguen los pacientes que no requieren estar en el servicio de urgencias y de esta forma evitamos que se sature el sistema, ¿no? Y otra ventaja que tiene es si estos sistemas están conectados con el hospital, este pre-triage, por llamarle de alguna manera, puede visualizarlo el propio médico que está atendiendo al paciente, ¿no? Entonces, puede saber desde antes de que llegue al hospital el paciente, puede saber que es un paciente crítico y que tiene que ser atendido de manera inmediata, o quizá es moderado y no tiene que ser atendido de manera inmediata. Ahora, en cuestiones de educación, me gustaría, como dice Alma, recalcar algunas soluciones importantes que están ayudando. Y como había dicho hace unos momentos, son 3 principales puntos. Las soluciones de simulación y práctica en línea. Yo soy cofundador de una empresa que se dedica precisamente a dar educación en línea. Tenemos una plataforma que se llama MeduQX, que proporciona procedimientos quirúrgicos de manera audiovisual. Entonces, ahorita es muy relevante los médicos que no están pudiendo acudir a quirófano a hacer sus prácticas. Desde luego no es algo práctico, pero es algo que se puede visualizar y puedes empezar a aprender cómo se hace ese procedimiento, ¿no? Otro punto importante son las bibliotecas digitales.
aunque en español no hay una muy concisa que permite estarte actualizando de manera rápida, hay una en Estados Unidos que se llama Up to Date, que te permite visualizar información accionable y muy resumida para poder actualizarte, ¿no? Y ahorita es de lo que más se necesita específicamente en el campo clínico. Y las herramientas de cursos en línea. Ahorita un problema básico que estamos viendo en los hospitales es que de por sí están saturados, de por sí los médicos están con síndrome de burnout, de por sí no tienen tiempo, necesitan tener esta información rápida, y tanto especialistas como médicos generales. Entonces, estamos trabajando en crear una serie de videos cortos, prácticamente de 3 minutos, máximo 5 minutos, para poder proporcionar información accionable a estos médicos que quizá están en un hospital con poco tiempo para poderse actualizar, y son los pasos a seguir. Por ejemplo, cuando tienes que anticoagular a un paciente o cómo lo tienes que anticoagular, creo que son factores críticos que se tienen que tocar de manera inmediata. Y finalmente, otro punto que me gustaría tocar también de áreas de oportunidad es el área de genómica. Se están haciendo diversos estudios a nivel internacional de cómo influye la genética y la epigenética. La epigenética es todo lo que influye sobre los genes, todo lo que está fuera de nosotros. Cómo está influyendo en cómo reaccionamos ante la enfermedad. Entonces creo que también aquí, en cuanto a factores de investigación, sería muy interesante que hubiera más iniciativa en México. Totalmente de acuerdo. Ahorita veíamos en las respuestas que nos hicieron favor de poner en la pregunta, que varias personas listaban Webex, Zoom, smartphone, incluso hablaban de MOOCs, hablaban de cursos en línea, como comenta Sebastián, ¿no? Cirugías en video, etcétera. Alguien incluso nos preguntó si también existía MeduQX para oftalmólogos. Probablemente lo podamos llevar fuera del webinar. Y ahora me gustaría preguntarle a Rosana qué herramientas han tomado en cuenta las universidades para esta situación. Ella ya nos comentó algunas. Y si ha habido algunas situaciones en específico que hayan demostrado los buenos recursos que tenemos en este momento a nuestra disposición. Bueno, yo creo que las universidades tienden a usar las plataformas que están contratadas por la universidad. Sé que de las más utilizadas son Blackboard y Brightspace, ¿no? Por algunas de las universidades que tienen acceso a ellas, no todas lo tienen. Sé que muchas escuelas, no necesariamente escuelas de medicina, han usado hasta WhatsApp, ¿no? Y ahí se entregan tareas. Otras redes sociales, como alguien lo puso, viene el examencito que hicieron ahorita, bueno, en el juego o cuestionario, que alguien puso redes sociales y pues sí, se está usando Facebook para hacer trabajos en equipo, se está usando Instagram para compartir cosas, inclusive como fotos con los alumnos. Y pues yo creo que oficialmente se usan las universitarias, pero extraoficialmente se está haciendo uso de todo, ¿no? De todo lo que se pueda. Inclusive el otro día comentaba de Twitter que Harvard, la Universidad de Harvard, publicó una foto de un Twitter privado de una alumna de posgrado suya, que puso la alumna: hoy presenté mi examen doctoral, y puso una foto y puso 50% en pijama, porque estaba pues, de la cintura para abajo en pijama, y 50% ejecutiva, que se veía perfecta, ¿no? De la cintura para arriba, súper peinada. Entonces, pues, y Harvard se le hizo simpático y la Universidad de Harvard lo tuiteó en sus redes oficiales. Y entonces, pues yo creo que hasta eso ayuda, ver que en todos lados, en todos los niveles, todo el mundo estamos haciendo uso pues de lo que tenemos a la mano, que ahora es mucho más de lo que se tenía antes. Yo me acuerdo en la epidemia de H1N1, bueno, que también fue una pandemia, no teníamos, yo creo que la mitad de las cosas que ahorita se dan por hecho, ¿no? Claro, echamos una videollamada. Pues antes se trababa muchísimo más. Si ahora nos quejamos, pues antes era una llamada telefónica. Y digo, no fue tan grande ni tan grave como ahora,
en cuanto a estar todos en la casa, pero yo creo que todo lo telefónico, todo lo digital ha sido bienvenido por el sector educativo. Y pues sí, las universidades utilizan más plataformas que han comprado, ¿no? Porque tienen una propia internet y el correo, pero esas han sido las que en mi experiencia he visto más. Perfecto, tenemos en la lista algunas que conocemos todos, que, como en la que estamos en este momento reunidos, y tenemos también en la lista algunas específicas, como comentas, propiedades, bueno, herramientas que tienen las universidades ya licenciadas desde hace tiempo. A mí solo me gustaría agregar que el Twitter personalmente se ha vuelto la forma de actualización más fácil, ¿no? Siguiendo a las personas correctas, prácticamente estás en un grupo de los últimos investigadores y de las últimas publicaciones, y así nos hemos estado actualizando en el equipo de Vive todos los médicos para encontrar qué nuevos síntomas se han documentado, la frecuencia de síntomas que ha cambiado de país en país, los nuevos trials sobre medicamentos, sobre plasma, etcétera, relacionado a coronavirus. Y estos grupos de profesionales, ¿no? Definitivamente jamás hubiéramos pensado poder tener contacto un miércoles a las 7 de la tarde con 52 personas que amablemente en este momento están escuchando nuestra conversación. Y me gustaría pasar a la palabra a Luis para que nos haga favor de finalizar esta sesión y agradecerles de nuevo a todos ustedes su tiempo, su compañía, e invitarlos definitivamente a ser parte de Simbiosis, que estaremos haciendo bastante ruido y bastante tiempo, esperamos. Perdón, no sé si se esté escuchando lo que Luis estaba diciendo. No, no se está escuchando. Bueno, creo que podría ser que tuviera problemas técnicos. Pues nada, solo les recordamos el agradecimiento por su asistencia. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Aquí abajo están los iconitos de los cuatro lugares en los que nos pueden encontrar. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en LinkedIn. Definitivamente, de nuevo, como les decía, vamos a seguir haciendo mucho ruido. La intención es que esta comunidad sea su comunidad, que sigamos abriendo la oportunidad de conversar sobre temas tan relevantes para nosotros, no solo profesionales de la salud, sino todas las disciplinas, que necesitamos demasiado del apoyo y la comunicación y la participación de todos. Y estamos a sus órdenes a través de las redes sociales. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias por su atención y que tengan muy feliz miércoles. Efectivamente fue un error técnico. Les comentaba que toda la información más relevante que comentamos durante el webinar se les hará llegar mediante un documento con información adicional, con algunas fuentes para mayor investigación, profundizar sobre algunos de los temas que tocamos. Se les mandará un documento en los próximos 2 días para que tengan estas fuentes de primera mano. Y pues afortunadamente tuvimos una asistencia bastante diversa en cuanto a profesiones, en cuanto a diferentes estados, incluso a pesar de que varios eran médicos, pues algunos eran estudiantes, otros residentes, otros médicos pasantes, etcétera. Entonces, independientemente del momento de educación en el que nos encontremos, es momento para introducirnos y empezar a formar relaciones con estos equipos de trabajo, porque a partir de estos momentos podemos identificar algunos aspectos en los que podremos desarrollarnos como profesionales y que tenemos bastante utilidad en grupos multidisciplinarios para generar este tipo de soluciones innovadoras. Entonces, pues estén muy al pendiente en las redes sociales y próximamente tendremos el siguiente webinar. Nos encantará tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.